Hello, hello. We couldn't say goodbye in our last video. You know, the session ended. All of a sudden, the session ended. Oh no. So now, okay, we're gonna continue with working with the same topic we were working on the last session. So I was answering my students, you know, I was teaching them, I was telling them how to answer Adrian's questions giving a full sentence and also using an adjective clause in my answer. Okay, not only a full sentence, a complete sentence. So I'm giving Adrian's questions an answer that contains an adjective clause. Okay, so and the answer is okay, a personality that has an intense drive to achieve and likes to wait a minute, achieve and likes to compete, okay, is the type A personality. So this could be an answer. Porque miren, fíjense cómo, ¿dónde inicia mi oración adjetiva? Aquí inicia, después del that. The personality that has an intent, drive to achieve, and likes to compete is type A personality. I don't need to use that. It's type A personality. Okay, so this is the answer. Of course, I can also say type A personality. Sorry, I don't know. I think my mouth is still very stressed. I don't know. So that could be the answer, only telling the object, no problem. But it's very, I'm going to say this in Spanish. It's much better, es mejor acostumbrarnos a dar oraciones completas. Y voy a decir una razón del por qué. Miren, cuando nosotros tenemos una conversación y tenemos que hacer esto y acostumbrarnos a hacer esto, miren, a poner mucha atención. Primero, poner mucha atención en la pregunta y memorizar la pregunta. Sí, la verdad que al principio nos va a costar trabajo, pero hay que memorizar la pregunta. ¿Por qué? Esto nos va a ayudar, la verdad nos va a ayudar mucho el memorizar y poner atención. Nos va a ayudar mucho en la comprensión de las preguntas y poder responder, ¿no? Con el tiempo yo sé, primero va a ser muy difícil, es obvio, no hay problema, pero si nos acostumbramos nosotros desde un inicio a tratar y memorizar nosotros las preguntas y de esa pregunta tomar la información como el sujeto, el verbo, contenido, información y darla como una respuesta completa con sujeto, verbo y objeto, nos va a ayudar muchísimo, ¿no? A tener una conversación mucho más larga, ¿no? Y fluida. Porque imagínense, hay exámenes que nosotros nos piden, por ejemplo, en un examen de conversación te van a pedir, ok, habla por 5 minutos sin parar. Oh, Dios mío. Entonces, en esos 5 minutos, pues no nomás vas a decir type A personality, no. Entonces hay que hablar y hablar y hablar. Ahí tienes que, entonces eso nos va a ayudar mucho en las conversaciones. Entonces, si se dan cuenta, yo estoy repitiendo toda esta información que me dicen en la pregunta. Yo lo estoy repitiendo. The personality that has an intense drive to achieve and likes to compete is type A personality.
Entonces, por eso yo le decía a Leslie al principio, hey, si no comprendiste bien, por ejemplo, la pregunta, no la comprendiste, no la entendiste o no pudiste memorizarla, ¿qué podemos hacer? Hey, say, you can tell the following. I'm sorry, ma'am. I'm sorry, sir. I couldn't understand. Um, do you mind repeating your question? O sea, nos disculpamos primero, ¿sí? Hay que ser amables disculpándonos y pedirles de favor que nos repitan la pregunta. Lo van a hacer, no hay problema. Y ahí hay que prestar atención de nuevo y para comprender la pregunta, para memorizarla y dar una respuesta. Obviamente que al principio, claro que no vamos a poder. Y yo les digo como experiencia, obviamente que cuando yo viajaba al extranjero, obviamente que no comprendía todo lo que me decían y no le respondía así como tal y como eso, oh, sí, con oraciones, con una oración completa, con sujeto, ver, claro que no, o sea, esto no se va a dar de la noche a la mañana, es con el tiempo, ¿no? Pero es para que ustedes se vayan poniendo eso en la meta, ¿no? No, eso no se da de la noche a la mañana, es con el tiempo, ¿no? Eso tarda mucho tiempo, ¿no? Pero lo importante, claro, primero es comprender lo que nos están preguntando, lo que nos están diciendo. Eso es lo más importante. Y ya nosotros, a como lo debemos entender, responder, ¿no? Bueno, entonces, ahí está la primera pregunta, ¿no? The type A personality that has an intense drive to achieve and likes to compete is the type A, is type A personality. Sí, es una pregunta muy larga, ¿no? Y la hiciste muy larga, Adrián. Si se dan cuenta, Adrián utilizó como mucha información y como una respuesta para hacer una pregunta, ¿no? Ok, Adrián le preguntó a Leslie, Leslie, so now you're gonna make the question. Who would you like to answer your question, Leslie? Can you please tell us? Who would you like to answer your question? Adrián, Ashley, Anielin, Jessica, can you please tell us? Would you like to answer your question? Jessica. Pretty good. I don't know if Jessica's ready. She just joined us. Let me see. Jessica, are you there? Are you ready to answer Leslie's question, Jessica? Are you ready? Or do you need some more time? How do you feel? How are you today? How are you, Jessica? How do you feel? Would you like to answer Leslie's question or would you like to wait for some more time? How do you feel? How are you? Are you ready? Or I you have time, please. Oh, would you like more time? Okay, no problem. No problem. Okay, Leslie, can you ask another student, please? Can you choose Anielin? Okay, so Anielin is going to answer your question. Okay, ready, Anielin? Are you ready? Yes. Okay, okay. Leslie, begin. For what type A personality are not tolerant? Anielin. So, this reading I'm going to try to make it more simple. In this reading is telling us that type A personality are people who are not tolerant. Can you give Anielin a Leslie an example in which case type A personality are not tolerant? What do they mean when they say, oh, type A personality are not tolerant? Of what? Teacher, Uh-huh. ¿puedo responder con
una oración adjetiva. Claro, como tú te sientas, como tú lo sientas. The type A personality are people that are not tolerant of imperfection. Very good. Okay, can I write it? Okay, so the type, sorry. So the type A personality. What else? The type A person. Can you repeat that, please? The type A personality are people that are not tolerant of imperfection. That are not Sí. tolerant of imperfection. Okay, imperfection. Very good. Adrian, can you tell us if that answer is fine? What do you think of Anieline's answer? What do you think? Is this correct or not? Is that correct? What do you think? Because the question, yeah, sorry. Creo que sí está bien, no sé la verdad. Because, no, sí está bien. Porque miren, la pregunta es la siguiente. La pregunta es la siguiente. For what? Type A, sorry, for what? Tú corrígeme, Leslie, si la escribí bien. For what type A personality are not tolerant? Así era la pregunta, Leslie. Sí. Entonces, fíjate cómo, chicos, la pregunta es, for what type A personality are not tolerant? La respuesta pudiera ser también de la siguiente forma, ¿no? Pudiéramos dar una respuesta más corta y utilizando el they, porque fíjense, pero no sé si se usa el they, si dice, for what type A personality are not tolerant. No usaste el they, porque anteriormente en la pregunta sí usaste el they. For what type A personality are not tolerant. Porque pudiéramos usar el they para responder también. Miren, they are not tolerant of imperfection. Ahí está. Este también pudiera ser así la respuesta. They are not tolerant of imperfection. También. They are not tolerant of imperfection. O sea, sí estoy dando, miren, en esta actividad sí estoy escribiendo la pregunta y la respuesta. En la siguiente actividad no lo voy a hacer. Y cada vez tenemos que ir avanzando, ¿no? Ahorita nada más estamos analizando las preguntas, la respuesta, les estoy diciendo. En la siguiente actividad, mi meta, my achieve, como estoy usando aquí, my achieve goal, and I think yours too, is not to write the question and answer. We're not going to analyze the questions and answer. I just want to have a conversation. This is just the beginning. You know, this is just an example. This is just a practice of a conversation. But in the next reading, it's not going to be a practice, guys. It's not going to be a practice. We need to go beyond, beyond of what we're doing here. We need to be more fluently. We need to speak more and ask more questions. But don't worry, I'm going to make a lot of questions to you in this reading. Okay, who's next? Leslie. So you're gonna be the next one, right? To make a. Oh no, it's gonna be Anielin. Anielin, are you going to question Adrian or Ashley? Tell us, please. Ashley. Okay, very good. So Anielin, go ahead.
What Like, kind of okay, desire? continue. Sorry for the interruption. What kind of desire has these people? I think Ashley is not here with us and she's not ready. I don't know. Ashley, are Ma'am. you here with us? Okay. So are you ready? Would you like to? You're gonna be answering an alien question. Sí. Okay, go for it. The type A personality are people are no. The type personality are people that are desire to achieve goals and compete in life. ¿Verdad, Ashley, que tú sí escribiste las respuestas? Sí, De yo las escribí, yo antes de que la clase yo escribí las preguntas Sí, de cada la quien en res- una hoja y su sí. respuesta. Fíjense, Porque como Ashley, no sabía sí. si, bueno, Sí, no, está bien, ya me di cuenta, o sea, es lo que les dije yo, hey, está bien lo que hiciste, estuvo súper bien, porque yo me di cuenta que tú lo hiciste con esto. Pero fíjense cómo Ashley sí se preparó, escribió las preguntas de todos y hizo las respuestas como ella pensó responder de las preguntas, ¿no? Pero, hay un pero, sí sonó como no sonó, realmente no sonó como una conversación, ¿no? A ver, la pregunta es la siguiente. La pregunta es la siguiente, ¿no? What kind of desire has these people? What kind of desire has these people? Esa es la pregunta, ¿no? Esa es la pregunta. Entonces, lo que podemos decir, sí creo que sería más corta la respuesta, ¿no? ¿Nos pudiera repetir? Can you repeat the answer again? Can you repeat the answer again, Ashley, please? quiere que la haga más corta porque No, como le hiciste, como tú le hiciste. Recuerden que ahorita estamos analizando las respuestas, no importa, como le hiciste. the type, sí, the type A personality are people that are desire to achieve goals and compete in life. Ok, muy bien, muy bien. Entonces, es que mira, ¿saben qué está pasando? La voy a escribir la respuesta y aquí les voy a comentar lo siguiente, miren. Permítame escribir la respuesta de lo que pasa es que aquí en esta respuesta ocupa de un gerundio. Ay, me fui para abajo. Está ocupando de un gerundio. Ahorita estamos trabajando con las oraciones adjetivas, pero el siguiente tema que vamos a trabajar son los gerundios, ¿sí? Entonces, aquí ocupa ello eso, pero como no les he enseñado esto, pues obvio no saben utilizarlo. Medita su respuesta, por favor, Ashley. The type A personality Adelante. are people Ajá. that are desire Ajá. to achieve goals Ok. and compete in life. And compete in life. Okay. Okay, very good.
and compete in life. Ahí está. Muy bien. Entonces, esta es la respuesta de Ashley. Dice, the type A, pero la pregunta también dice, what kind of desire? Entonces, fíjense también que Ashley no está hablando no está utilizando la palabra desire, fíjense. Y Anielín está pidiendo, o sea, porque la pregunta dice, fíjense, what kind of desire? ¿Qué significa la pregunta, Ashley? What kind of desire? Esto que tengo yo aquí. ¿Qué significa what kind of desire? Ashley. Nada más hasta aquí, mira, interprétame. What kind of desire? La palabra desire, ¿cómo la interpretas? Desire. Como, tipo como deseo, ¿no? Así es. ¿Y kind? Como tipo. Ah, sí, lo acabas de decir, sí, tipo, exacto. Entonces, si te fijas, dice, the type A personality are people that aquí yo hubiera, en vez del ed, yo hubiera usado, yo lo modificara así, dice, the type A personality are people who, ¿puedes usar el that? Claro que sí. Puedes usar el that, es correcto. That o puede ser el who, sí, también, cualquiera de los dos. Type A personality are people who, yo no usaría el are. Who desire to achieve goals and compete in life. Pero si sí quieres usar el are, fíjate, who are, yo aquí, como les digo, usaría un gerundio, who are desiring, yo usaría lo siguiente, who are desiring to achieve goals and compete in life. El siguiente tema que vamos a trabajar es esto que estamos aquí. Les voy a enseñar cómo trabajar con esto. Pero pues todavía falta tiempo, ¿no? Pero está bien, no pasa nada, no pasa nada. Entonces, tenemos que trabajar hasta dónde vamos, a lo que hemos trabajado. Entonces, yo aquí creo que yo le quitaría el are nada más. Y usaría el verbo, mira, who desire. The type A personality are people who desire to achieve goals and compete in life. Y claro, tú usaste el that, es válido y lo dejamos así. Entonces yo nada más quitaría el are. Es todo lo que modificaría tu respuesta. The type A personality are people that desire to achieve goals and compete in life. ¿Por qué? Porque recuerden, o usamos hasta ahorita, yo les he enseñado, bueno, es que también ya les enseñé lo que es la voz pasiva, sí, ya se les enseñé, pero como de que todavía les hace falta recordar. Entonces, traten de verlo de esta forma, ¿no? O usan el verbo be, you know, traten de usar así nomás un verbo regular o irregular, ¿no? That desire to achieve goals and compete in life. Entonces, si se fijan, si se dan cuenta, no necesitamos aquí el are. Que pudiéramos usarlo, claro que sí, pero solo lo tendríamos que usar si esto va a ser con ed o con ing, ¿no? O sea, fíjense aquí, who are desiring, ¿sí? Who are desiring or who desire, o sea, entonces yo lo dejaría así, that desire to achieve goals and compete in life, es todo. Yo le quitaría el are, nada más, es todo. Ok, muy bien, Ashley. So, es tu turno, Ashley. ¿Quién falta de participar? ¿Quién faltaría participar?
Creo que nada más Jessica, ¿verdad? ¿Ya respondiste, Adrián? ¿No has respondido, verdad, Adrián? Ashley, pregúntale a Adrián, por favor. Okay. ¿Listo, Adrián? Are you ready? Sí. Okay. So now it's your turn to answer Ashley's question. What is the type A personality? How will you answer that? How will you answer that, Adrián? No sabría de momento cómo responderle, estoy pensando la verdad. Ok, ¿la puedo responder yo? Sí, está bien. Ok, pregúntame a mí, Ashley. Pregúntame a mí, Ashley. What is the type A personality? The type A personality is the one where people have a persistent desire for recognition and advancement. You see? Entonces, or it is the one where people have an intense, or drive to achieve goals. That's the kind of answer. Miren, y la meta es que cuando nos pregunten, o sea, fíjense cómo tienen ahí en su pantalla, tienen todo la lectura. De igualmente, ustedes lo pueden tener en una hoja impresa con ustedes. Pero la meta es que veamos así, miren, que leamos así todo el panorama. Y las respuestas están ahí en pantalla. Ahí están las respuestas. Entonces, de esa información que tenemos en pantalla, es convertirla en una respuesta, ¿no? Es convertirla en una respuesta. Y eso es lo que quiero que dominen. Eso es lo que quiero que ustedes, chicos, dominen. Fíjense, ahora es mi turno. Yo les voy a estar preguntando a todos, ¿sí? Pero traten de hacer más preguntas y preguntemos. O sea, hay que hacer como una competencia de, hey, yo tengo esta pregunta, te la hago. Ahora vamos a hacer lo siguiente, mira. Todos me van a preguntar a mí, pero yo les voy a preguntar a todos, ¿sí? Entonces, vayan viendo qué otras preguntas pueden hacer. No importa que sean sencillas, difíciles, pero quiero que todos me pregunten a mí. Pueden tomar un lápiz, un papel, escribirla ahí, o si ya la tienen, decírmela, ¿no? Vamos a hacer un juego. Todos ustedes contra mí y yo solo contra ustedes. ¿Sale? En preguntas y respuestas. ¿Qué les parece? ¿Listos? Ya hemos leído mucho. Sí, ya hemos leído mucho y analizado y comprendido esta lectura. Ahora, yo voy a preguntarles a ustedes, yo no tengo las preguntas escritas, yo no las tengo, te los juro, nada. O sea, yo nada más que voy a ver, voy a leer así, voy a ver así rápido la lectura, voy a hacer preguntas y se las voy a hacer a ustedes, así, nada más. Y lo mismo quiero que ustedes hagan. Pero claro que si no pueden, pueden escribirles. ¿Listos? ¿Qué les parece? Todos ustedes contra mí y yo contra ustedes. Nos quedan 10 minutos. ¿Ok? Are you ready? Or not? ¿No? Yes. Ok, pues. Les voy a dar, miren, les voy a dar un minuto para que lean. Un minuto. Vayan leyendo. Para que vayan buscando preguntas. Un minuto. Vayan buscando preguntas. Todas las y haciendo preguntas. Pueden anotarlas o se la aprendieron de memoria. Ustedes me van a hacer las preguntas a mí. Y yo también a ustedes. Nos vamos a dar un minuto. Dale. Adelante.
I am ready. Are you ready? Son varias. No, con una que haga cada quien. Ah, Pues ya. yo ya tengo 4 preguntas. Are you Sí. ready? ¿Ya? ¿Comienzo yo o ustedes? ¿Nosotros? Ándale, pues, dale, exacto. Para que me gane, para que no se repita la pregunta, ¿no? Adelante. El que esté listo. Levante la mano, raise your hand, and make your question to me. Adelante, go ahead, Danieli. What the type A personality likes to achieve? Okay, the type A personality, this type of A personality like to achieve goals. And also they like to compete. Is that clear? Yes, right? Someone else? Did I answer your question, Anieli? Yes. Okay, continue. More questions to me. Go ahead, Leslie. What the type A do a lot? What do they do a lot? Okay, what do they do a lot? Let me see. What do they do a lot? Wow. Huh. What do they do a lot? What do they do a lot? Very good question. What do they do? Teacher, Okay. me quedan No, 3 don't worry. minutos. Okay, thank you. What do they do a lot? They do they demand a lot. You know, the type A personality, they demand a lot of others. They demand a lot of others, and they are often critical. Okay? Someone else? O sea, hay que leer bien. Todavía no es descanso. No, Adrián, todavía no es descanso. Ya ahorita ya terminan 5 minutos. Go ahead, Adrián. Why they don't pay attention to their health? You know, in my opinion, type A personality, they don't pay attention to their health because they often work too hard. You know, that's why they work too hard. They spend a lot of hours in their job, working a lot, and that's why they don't pay, you know, attention to their health because they eat whatever they can eat, whatever there is, you know, near to them, you know. Maybe they eat a lot of fast food, you know. They don't make exercise, they don't work out, you know. That's why, you know, they don't pay attention for their health. Okay, someone else? No. Ashley, ready? Sí. Okay, do you have a question? What are people with type A personality like? Oh, what do they like? What do they like? Okay, what do they like? What do they like? Okay, they like to compete. You know, this type of personality, they like to achieve goals. They like to compete. They like recognition. You know, that's what they like. You know, they also like to be a business owners, managers. Sell. You know, is that correct? That's fine. Yes. Sí. Okay. Very good. Very good. Okay, now it's my turn. Okay, now it's my turn. It is my turn now. Okay.
Bueno, perdón. Regresando, vamos a hacer mis preguntas, porque nada más me quedan 3 minutos y no les va a dar tiempo de responderlas. Son las 11:21. ¿Qué les parece? Y what do you think if we return? I'm gonna give you 15 minutes. What do you think if we return? Let me see, at 11:40 as usual, okay? So vamos a regresar a las 11:40 y ahí yo ya les hago las preguntas a ustedes and then you answer, okay? Que si no, nos va a ganar el tiempo, quedan 2 minutos. ¿Sale? Vale. Pueden ir saliendo, salgan y nos tomamos, we take a break. Okay. Okay, okidoki. Yo.